propuestas más fuertes es la libre competencia de monedas con una casi segura posterior dolarización, porque es la moneda que elige siempre el argentino. Ahora hay candidatos de Juntos por el Cambio que se perfilan para el año 2023, por ejemplo Patricia Bullrich, que propone un plan de bimonetarismo. ¿Cuál es la diferencia con tu propuesta? No, es bastante distinto eso, porque el problema, yo no recomiendo ir a esa estrategia. Yo no recomiendo, porque cuando vos vayas a hacer el switch de monedas, nadie quiere los pesos, todos quieren los dólares. Entonces el problema es quiénes son los que van a cobrarlos en pesos. Y vas a tener un problema distributivo enorme que te va a generar un nivel de tensión enorme. Porque los que van a terminar operando en pesos, ¿quiénes son? Los que menos tienen, con lo cual vas a tener un descalabro fenomenal. Entonces, a mí me parece mucho más sano que vos permitas que la gente elija la moneda. Y el tema es que el argentino no quiere tener el peso, y tiene razón. Tiene razón, ¿sabes qué? El peso no vale, porque es la moneda que emite el político argentino. Y el político argentino no vale ni excremento, porque no sirve ni para bono. ¿Qué posición tienen frente a las PASO, sí, PASO no? Yo ya me expresé sobre eso, dije que no voy a dar quórum. Vos para las PASO, por el tipo de reforma que tenés, vos necesitas una mayoría calificada. En este caso vos necesitas la mitad más uno del quórum. ¿Sí? O sea, necesitas 129 votos. Entonces no es que solo tenés que dar el quórum 129 y después lo resolvés por mayoría simple. No, tenés que tener 129 votos. Por lo tanto, no dar quórum es dejar que eso lo decida la casta política. Yo juego con la cancha que pongan ellos. Así no tienen excusa para perder. Porque, digamos, o sea, no tengo ganas de bancarme que se pongan a llorar los llorones de siempre. Ay, perdimos porque nos sacaron las PASO, todo por culpa de Milei. Pero Milei. Les voy a ganar con PASO, sin PASO, me da lo mismo. ¿Me entendés? En ese caso de pasar a un balotaje, que se consideran ganadores, en este escenario, ¿frente a cuál de las dos coaliciones? Me da lo mismo, les gano a los dos. Pero la lógica del que va a votar es distinta frente a una u otra opción, ¿no? Pero el que va a votar odia a la otra parte. Cualquiera de las dos. Los kirchneristas jamás votarían a Juntos por el Cambio y Juntos por el Cambio jamás votaría a un kirchnerista. Bueno, conozco algunos pseudo-liberales de Copetín, digamos que antes de votarme a mí preferiría votar a los K, pero digamos es un grupo minúsculo, digamos que es la Biela y 5 cuadras a la redonda, incluyendo la parte de enfrente. Obviamente. Depende de qué parte estés hablando. Pero de vuelta, ¿de qué tramo de Caballo estamos hablando? De vuelta, ¿de qué tramo de Caballo estamos hablando? ¿De qué tramo de Caballo estamos hablando? No, porque está mal formulada la pregunta. Entonces, si formulás bien la pregunta, te la contesto. Pero, bueno, entonces, lo primero que tendrías que saber es que Caballo fue 2 veces ministro de Economía. No es lo mismo. No es lo mismo Caballo con Menem que Caballo con De la Rúa. ¿Me van a dejar contestar? Digo, o sea, porque tras que me hacen mal la pregunta, digo, los estoy ayudando a hacer... Yo le pregunto, ¿ustedes defienden la gestión Caballo? Estoy diciendo que la pregunta está mal formulada, te estoy ayudando a formularla bien técnicamente y ahora les estoy contestando. Hay un trabajo que se llama Passing the Buck. El trabajo es de Gerardo de la Paulera, también graduado de Chicago, que fue alumno de Milton Friedman también, Bozzoli e Irigoyen. Dicho sea de paso, es el paper de historia económica más leído en la historia.
En ese paper se desarrolla un indicador que se llama índice de presión macroeconómica, que lo desarrolló un economista que hoy es profesor en la Universidad de Harvard, que se llama Robert Barro. En ese paper se puede evaluar todos los gobiernos de la historia argentina. Cuando vos haces esa evaluación, el mejor gobierno de la historia argentina, por esto es importante la mención que trataba de enfatizar el tema de Cavallo, el mejor gobierno de la historia argentina es el primer gobierno de Menem. El primer gobierno de Menem, cuando arrancó con el plan Bungibor, la chocó. Cuando lo agarró Herman González, lo chocó. Hasta que en abril de 1991 vino el doctor Cavallo como ministro de Economía y el señor que está acá, Roque Fernández, como presidente del Banco Central, implementaron la convertibilidad. No solo que domaron la hiperinflación, sino que para el año 1993 Argentina era el país con menos inflación del mundo. Se generó un proceso de crecimiento como nunca en la historia argentina. Y no solo eso, no solo eso. Cuando entonces ustedes hacen la evaluación, porque además una de las cosas que dice Gerardo de la Paulera, que es muy interesante, y ese índice no contempla todas las reformas que se hicieron a nivel microeconómico. En una de las preguntas yo mencioné el problema de la micro. Y hoy con 69.000 regulaciones es prácticamente imposible producir aun cuando vos arreglaras la macro. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese gobierno que fue de 6 años, lo que se hizo durante el tramo de los segundos, periodo, que sería 4 años, más que compensó todo lo otro para ser el mejor gobierno de la historia. En ese contexto, el ministro de Economía era Cavallo. Por lo tanto, si ese fue el mejor gobierno de la historia, y eso fue gracias a los logros de la implementación de la convertibilidad, está claro que el mejor ministro de Economía de la historia fue Cavallo. Mientras que este señor que está acá a mi izquierda, perdón, Roque, que hoy te estoy referenciando todo el tema, era el presidente del Banco Central. Entonces, mirá qué orgullo que tendrían que tener los cordobeses, que los dos titanes que terminaron con la inflación en Argentina son cordobeses. O sea, yo estaría feliz. Entonces, después vos podés decirme, bueno, pero el Cavallo, cuando vino el corralito. Ahora la pregunta es, ¿quién era presidente? Un radical. A ver si queda claro, un radical. Entonces, cuando vos vas a diseñar un programa, ¿sí? Lo que hay que comprender es que, fíjate esto, yo no tengo ninguna duda que el Domingo Cavallo que llega como ministro de Economía de la Rúa, era una persona muchísimo más curtida políticamente, o sea, tenía una gimnasia mucho más importante en el plano político, con lo cual, o sea, entre el conocimiento y toda la experiencia ganada, podría haber hecho algo fabuloso, pero ¿cuál era el problema? En el primer caso, tenía un tipo con convicciones como fue Carlos Saúl Menem, y en el segundo caso tenía un radical, un tibio, alguien que nunca se la juega por nada. Y además, ¿quién eran los que torpedeaban sistemáticamente y fogonearon la caída de ese gobierno? Porque no olvidemos que recientemente el propio Martín Tetaz, que es radical, admitió que hubo un golpe. ¿Y quiénes eran los que fogoneaban eso? El radicalismo de la provincia de Buenos Aires, es decir, un señor como Moró, ¿sí? O un señor como Estonani, o, sin más ni menos, Raúl Alfonsín. Entonces, ojo, porque lo que hay que entender es que la economía no es independiente de la política, no va a suplantar la política. Por eso la gran diferencia que vas a tener en caso de que nosotros lleguemos a la presidencia es que, mira, esto lo cuenta De Pablo en uno de sus artículos. Dice, ¿cuál es el problema? En ese momento había 8 ministerios cuando escribieron el artículo de Pablo. Dicho sea paso, profesor en la UCEMA, o sea, profesor de la casa de estudio en la que está Roque. Yo no planeaba todo esto, o sea, lo hubiera dicho, igual estuviera sacado, no, Roque.
Ahora, fíjate esto. Una de las cosas que señalaba de Pablo es, claro, vos tenés 8 tipos sentados ahí, 7 quieren gastar y 1 no. ¿Y quién es el que termina dirimiendo esa situación? El presidente. Imagínate la situación donde el presidente sea más ortodoxo que todos los ministros juntos. Mira, de todos modos, a ver, al margen de esta clase que acabo de brindar, la pregunta es la siguiente, digo, para eso no se va a poner a estudiar historia económica argentina para definir su voto. Ahí, por eso entonces, digamos, o sea, tenemos que demonizar a una persona porque, digamos, ciertos grupos que son los que hundieron al país se perjudicaron. La gente escucha que usted defiende la gestión Caballo. Perfecto, quedémonos con la mejor parte de Caballo que usted mencionó. Pues bien, ¿no cree que hay quienes piensan que tal vez usted llegue al gobierno, va a implementar la gestión Caballo y que esto tal vez puede no ser bueno, teniendo en cuenta que hubo sectores que no lo pasaron bien? No es lo que muestran los datos, digamos, justamente lo que sostiene que el primer gobierno de Menem fue el mejor gobierno de la historia fue por todo lo que implicó en términos... Mirá, todas las inversiones que se hicieron a partir del gobierno de Menem es lo que permite, digamos, que a pesar de llevar 20 años por lo menos de aplicando políticas absolutamente disparatadas, todavía podamos tener luz, gas, digamos, o sea, pues tengamos agua, tengamos, o sea, teléfono, digo, porque la verdad con todos los desastres que se hicieron en materia de regulación, es un milagro que todavía estemos vivos. Y sin embargo, fueron tan impresionantes las reformas de los 90 que todavía seguimos viviendo de eso. O sea, mirá, entonces, si la idea es creer la posverdad, es decir, bueno, entonces se instaló una mentira y nos vamos a quedar con la mentira, bueno, la vida, ¿qué le voy a hacer? Es decir, yo vengo a hablarles con la realidad. Es decir, yo prefiero decirte una verdad incómoda antes que una verdad confortable. Antes que una mentira confortable, perdóname. O sea, mentiras confortables tenés ahí, los que miran el focus group te va a decir lo que vos querés escuchar. Yo te voy a hablar de los datos. Es decir, ¿no te gusta esta verdad? ¿Es incómoda? Sí, ya lo sé. ¿Y qué? Ahora, si seguimos con las mentiras confortables, bueno, seamos cada vez más pobres, digamos, es una elección de ustedes, elijan ustedes. O sea, yo vengo y hago este planteo. O sea, vengo, les traigo una verdad absolutamente incómoda, pero les propongo un camino para salir de esta miseria. Pueden, si quieren, quedarse con las mentiras confortables, con los chantas del Focus Group y ser cada día más pobres. Bueno, eso es un problema de ustedes.